Señoras y señores, la creación, la capacidad creativa, y con eso no estoy hablando de que seamos grandes pintores o grandes músicos o grandes escultores, que tengamos capacidad de reproducir obras de arte que a la simple visión puedan mover a una emoción espiritual tal que todos aquellos que ven nuestra obra entiendan que somos enviados o mensajeros del Señor. No, cuando yo hablo de creación, cuando hablo de creatividad, hablo de que se le rompa el grifo y que, teniendo usted una emergencia, elucubre una manera de poder subsanar ese problema que en ese momento está usted atribulándose por solucionar, por una cuestión de pura supervivencia. Así de prosaica puede llegar a ser la creatividad y así al mismo tiempo, a través de su prosaicidad, expresa su propia naturaleza divina, que es la de poder cambiar su propia realidad, la de poder generar una realidad que dentro de lo que a usted se le ha enseñado desde un universo puramente positivista, empírico, material, le genera una serie de limitaciones que hacen que usted no tenga la capacidad de ir más allá de ellas, ni de tan siquiera soñarlo. Yo escribí hace mucho tiempo, en uno de los primeros libros que hice, que, ¿cómo se llamaba esto? Decía, solo aquel que no conoce sus límites puede superarlos, en el sentido de que los límites no forman parte de su naturaleza. Los límites, y esto no es ninguna frase de chocolatina ni de libro de autoayuda, sino que es algo que por lo menos yo a nivel personal constato, y todo aquello de lo que les hablo tiene que ver directamente con mi realidad personal, no me invento nada, puede que lo que diga sea basura, que no tenga ningún tipo de contacto con la realidad que ustedes experimentan o que algunos les dicen que ustedes deban experimentar, pero no les quede la menor duda de que todo lo que yo comparto con ustedes está directamente relacionado con mi percepción individual y personal, que no es menos válida que la de cualquier otro. Y por ello la comparto, ni más ni menos, sin la voluntad de convencer a nadie de nada, sino con la voluntad de participar a todos aquellos que forman parte de mi propia prisión, porque yo entiendo que esto es una prisión y somos todos presidiarios cumpliendo una condena en la misma celda. Entiendo que compartir determinadas fulgurancias imaginativas, que por lo tanto se proyectan en realidades, pueda de alguna forma ser útil para que aquellos de ustedes que han sido tan ignominiosamente convencidos de que no tienen nada que crear en esta vida, entiendan que lo tienen todo por crear, absolutamente todo, y sobre todo en este momento en el cual se nos está trasladando de una celda de 40 metros cuadrados a una celda de 5 metros cuadrados. Sí, señores con señoras, es muy triste que tenga que ser la precariedad a la que nos vemos abocados por este supuesto nuevo orden global sionista la que nos lleve a pensar a ponernos determinadas cuestiones metafísicas que tienen que ver directamente con nuestra propia personalidad, nuestra propia conciencia, y qué es lo que estamos llamados a hacer con nuestra propia conciencia. Es muy triste que solamente un estímulo exterior agresivo pueda y deba estimular nuestra capacidad de entender y de revisitar qué cojones estamos haciendo aquí. Pero al parecer es así. Al parecer es así. Por lo tanto, bienvenida sea esta debacle. Bienvenidos sean todos estos grotescos personajes malignos. Klaus Bab, con esa cara de actor de serie B de película de James Bond de los años 70, no de Sean Connery, del otro aquel, o Yuval Noah Harari, que se despacha por un superventas porque está subvencionado y colocan sus libros directamente en las escaparates de las librerías por un mecanismo de ingeniería social subvencionado por estos personajes de la logia, este señor calvo, judío y homosexual, que pretende no solamente que aceptemos su judaísmo y homosexualidad como algo deseable, que no es ni deseable ni indeseable,
es tan deseable o indeseable como cristianidad y mi heterosexualidad, pero a mí nunca se me ocurrirá intentar obtener subvenciones o formar parte de nichos de mercado de arquitectura social por el hecho de ser heterosexual y cristiano. Y sin embargo, resulta que la homosexualidad judaica amortiza mucho dentro de lo que es la arquitectura social ligada directamente con los nichos de mercado de su nueva realidad que nos están prediseñando. Por lo tanto, por el amor de Dios, no lean todos estos mensajes y estos vídeos y estos posts como algo que tenga nada que ver ni con machismo, ni con fascismo, ni con feminismo, ni independentismo, ni españolismo, ni hispanofobia, ni islamofobia, ni antisemitismo. Estamos hablando de la instrumentalización de la imaginación, del sentimiento y de la emoción que genera pensamiento y del pensamiento que forja idea, que a su vez forja realidad. Con todo esto, ¿qué les quiero decir? No les estoy hablando ni de Trump, ni de Putin, ni de Charlie Kirk, ni de Belén Esteban. Les estoy hablando de la capacidad espiritual de generar realidad a través de pensamiento que a su vez está sustratado y basado en sentimiento y emoción. Y les estoy hablando de qué manera están manipulando su sentimiento y su emoción para de esa manera manipular su idea, su pensamiento, y de esa manera, manipulando su pensamiento, manipular su idea, y manipulando su idea, manipular su universo y su cosmos y su propia percepción como ser humano consciente. Y esa es la gran revolución, la que ellos llaman gran revolución, nuevo orden mundial, no tendrás nada y serás feliz, carbono cero, cambio climático, ideología de género, you name it. Todo una parafernalia basada en la caricaturización, en el paroxismo, en la hipérbole de la inversión natural, de la idea absolutamente fluyente de forma indiscriminada, libre de cualquier tipo de secundaria o terciaria sujeción ideológica o mental. Naturaleza. Les estoy hablando de la inversión, la aberrante inversión sistemática de la naturaleza como un mecanismo, como una praxis que incluso bíblicamente estaba ya estipulada. La del gran engañador. Vamos a invertir la realidad y utilizando los mismos términos con los cuales, puesto que en el principio fue el verbo, estos seres espirituales, estas imágenes, estas ideas divinas manifestaron un orden material dentro de la cuerda en la que están viviendo, vamos a invertirlas. Sin cambiar la forma del logos, vamos a cambiar la esencia del logos. Con lo cual, bien significará mal. Por ponerles un ejemplo también hiperbolizado y caricaturesco. Pero esa es la praxis del gran engañador, esa es la praxis de la inversión que pretende generar una desestructuración universal y cósmica. Ojito, esa desestructuración estaba agendada, es decir, estos personajes también forman parte de la idea de Dios, la imaginación. Nosotros somos una imaginación de Dios. Y estos personajes forman parte de la misma imaginación. Nosotros no somos ni más ni menos que estos personajes, ni más ni menos que Yuval Noah Harari o Bill Gates. Simplemente somos actores en un palco escénico, en un escenario teatral, que pudieran ser pues representantes de una obra. Hablemos del Siglo de Oro, por no hablar de otros exponentes inducidos por el anglo-sionismo. La obra de teatro, Calderón de la Barca, Quevedo, you name it. Representamos nuestros papeles, bien y mal.
bien y mal. Efectivamente, dentro de esta escuálida obra de teatro que nada tiene que ver con la realidad cósmica y universal, puesto que nosotros somos una capita de cebolla muy interiorizada dentro de una realidad absolutamente crepuscular. Pero incluso en esa pequeña capita de cebolla, el brillo que nosotros emitimos es absolutamente indispensable, como engranaje matemático, para que el cosmos del universo proceda. En esa pequeña capita de cebolla, nuestro rol es muy significativo. El mío y el suyo. Le han hecho creer que usted no pinta un carajo, y usted pinta muchísimo. Pinta más que el mayor, y esto no es una frase de chocolatina, ni es una frase de un libro de Coelho. No, esto es mecánica cuántica, por la dignidad que ustedes deleguen a la ciencia oficialista, que yo no le delegaría absolutamente nada, pero que está claro que se está sincronizando con todas esas enseñanzas herméticas 3000 años antes de Cristo. Usted tiene la capacidad de esparcir el verbo como pudo tenerla, y disculpen si les parece esto sacrílego, pero no es esa mi intención, tienen la misma capacidad de dispersión logorroica y verbal, y por tanto divina y espiritual, que tuvo Jesús Cristo nuestro Señor. La misma. Y que usted se haga cargo o no se haga cargo de ella ya es algo que tiene que ver directamente con sus propias prioridades más o menos crepusculares dentro de este mecanismo de distorsión y de aberración de la realidad cósmica universal, a la cual no ya por nuestra naturaleza orgánica estamos reducidos, sino que además estamos siendo sometidos a una ulterior operación de crepuscularidad, de nebulosidad de nuestra capacidad de entender cuál es nuestra realidad. Y sé que aquellos de ustedes que están un poquito puestos sabrán perfectamente de lo que estoy hablando. Con lo cual, señores consejeros, al final, lo único que hay que tener en cuenta en esta vida es que no hay que tomarse nada como algo personal. ¿Qué nivel de personalidad pudiera tener el universo, el orden implicado frente a nosotros como pequeños individuos con una identidad? Miguel Villalba, que se dedica a lo que se dedica, donde se dedica, con X esperanza de vida. ¿Cómo podría yo atreverme a elucubrar que el universo tiene algo en contra mía? Me pase lo que me pase, bueno o malo. El universo me premia, el universo me castiga. No, el universo, a nivel egocéntrico, le importa una mierda. Pero esto no es una manera de declamar gnosticismo o ateísmo, no en absoluto, agnosticismo para nada, sino más bien todo lo contrario. Es que yo no estoy reducido a mi propia identidad o al rol que yo pueda pensar que ejerzo en este pequeño meandro, este pequeño pasadizo universal al cual debo trascender más pronto que tarde, ojalá. No. Entender precisamente cuál es la insignificancia de mi propio rol teatral en este pequeño meandro universal es precisamente darme la importancia que yo merezco como engranaje cósmico y universal, como idea, pensamiento, imaginación o sueño divino. ¿Quién me está soñando? ¿De quién soy yo un sueño? No es ser o no ser, que decía este señor shakespeariano, es mucho más la redención de Don Quijote en su lecho de muerte y su inversión psicológica con su sidekick, con su partener Sancho Panza, invirtiendo los roles. Yo ahora, señor, puesto que usted se va y está focalizando la importancia que tiene usted dentro de una realidad que trasciende a toda esta miseria que hemos vivido orgánicamente, de molinos y de gigantes y de mendrugos de pan y de vascos que nos salían al encuentro en los campos de Castilla, ahora que usted se va y que entiende toda la insignificancia de esa ilusión, yo recojo la bandera
voy a ser a partir de ahora el que vea gigantes y no molinos. Yo, su escudero, su prosaico escudero Sancho Panza, voy a ser Don Quijote. Esa es la realidad. No es el ser y no ser de Shakespeare. Es la muerte de Alonso Quijano en la pluma de ese maravilloso Cervantes. Y quien tenga oídos que oiga, y quien tenga ojos que vea.